¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Sombras de Ensenada. Me llamo Miguel Vargas, soy policía de carretera y vivo en Tijuana. Llevo casi 15 años patrullando la Transpeninsular, y aunque he visto de todo, nada me preparó para lo que presencié hace un par de meses. Todo comenzó con el reporte de una casa abandonada, una construcción vieja, de piedra grisácea, situada a unos 20 kilómetros al sur de Ensenada, casi pegada a la carretera. La gente del pueblo la llamaba la Casa del Silbido, un nombre que, en retrospectiva, debía haber tomado más en serio. Recibimos varias llamadas anónimas, todas hablando de luces extrañas, ruidos inexplicables y, lo más inquietante, la sensación de ser observados al pasar por el frente, incluso a plena luz del día. El capitán Robles me asignó a investigar, acompañado del oficial Ramírez, un novato con apenas 6 meses en el cuerpo. Ramírez estaba emocionado, creía que sería una investigación sencilla, un caso de vagabundos o jóvenes haciendo travesuras. Yo era más escéptico, pero tampoco le daba mucha importancia. Llegamos a la casa un martes por la tarde. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La casa era aún más imponente de lo que imaginaba. 2 pisos de piedra oscura, con ventanas tapiadas y un techo cubierto de musgo. Un silencio sepulcral envolvía el lugar, roto solo por el lejano sonido del mar. ¿Ves, Vargas? Seguro son solo unos drogadictos, dijo Ramírez, intentando sonar confiado, aunque noté un ligero temblor en su voz. Asentí, sacando mi arma reglamentaria por precaución. Revisamos el perímetro. La puerta principal estaba cerrada con una cadena oxidada y un candado. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada recientemente. Rodeamos la casa hasta llegar a la parte trasera, donde encontramos una ventana rota, cubierta con una tabla de madera a medio clavar. Aquí es, murmuré. Ten cuidado, Ramírez. Entramos con cautela. El interior era oscuro y polvoriento. Un olor a humedad y moho impregnaba el aire. La luz del sol que se filtraba por la ventana rota apenas iluminaba la estancia, revelando muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. La atmósfera era opresiva, cargada de una energía extraña que me erizó la piel. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», gritó Ramírez, con la voz temblorosa. El silencio respondió. Avanzamos por un pasillo largo y oscuro, revisando las habitaciones. Todas estaban vacías, a excepción de polvo, telarañas y el eco de nuestros pasos. Encontramos una escalera de caracol que conducía al segundo piso. «Vamos a revisar arriba», dije, sintiendo un nudo en el estómago. El segundo piso era aún más siniestro que el primero. La luz era escasa, y el aire parecía más denso. En una de las habitaciones, encontramos un viejo piano de cola, cubierto de polvo. Ramírez se acercó y tocó una tecla.
Un sonido desafinado resonó en la habitación, haciéndome saltar. No hagas eso, Ramírez, le reprendí, con el corazón latiendo con fuerza. Seguimos explorando. En la última habitación, encontramos algo que nos heló la sangre. Era una especie de altar improvisado, hecho con huesos de animales y velas negras derretidas. En el centro del altar, había un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en la portada. ¿Qué es esto?, preguntó Ramírez, con la voz apenas audible. No respondí. Me acerqué al altar y tomé el libro. Las letras grabadas en la portada parecían latín antiguo, pero no lograba descifrarlas. Abrí el libro con cuidado. Las páginas estaban llenas de escritura a mano, ilustraciones macabras y diagramas extraños. No entendía nada, pero sentía que algo maligno emanaba de esas páginas. De repente, escuchamos un sonido. Un silbido agudo y prolongado que provenía de alguna parte de la casa. Un silbido que parecía penetrar en nuestros huesos. Ramírez y yo nos quedamos paralizados, escuchando el sonido que nos hacía temblar. ¿Qué fue eso?, susurró Ramírez, con los ojos muy abiertos. No lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero tenemos que salir de aquí. Salimos corriendo de la habitación, bajando las escaleras a toda prisa. El silbido nos seguía, resonando en nuestros oídos. Cuando llegamos a la planta baja, el sonido se hizo más fuerte, más intenso. Parecía venir de todas partes a la vez. «¡Corre!», grité, empujando a Ramírez hacia la puerta. Salimos de la casa y corrimos hacia la patrulla, sin mirar atrás. Una vez dentro del vehículo, encendí el motor y aceleré a fondo, alejándonos lo más rápido posible de ese lugar maldito. ¿Qué demonios fue eso, Vargas?, preguntó Ramírez, con la voz temblorosa. No quiero saberlo, respondí, con la mirada fija en la carretera. Solo quiero alejarme de esa casa. Regresamos a la estación y reportamos lo sucedido al capitán Robles. Nos escuchó con atención, pero parecía escéptico. Nos advirtió que no habláramos del tema con nadie, para evitar crear pánico entre la población. Deben haber sido sus imaginaciones, dijo el capitán. Esa casa está abandonada desde hace años. No hay nada ahí. Pero yo sabía que no era nuestra imaginación. Habíamos escuchado el silbido, habíamos visto el altar, habíamos sentido la presencia maligna. Sabíamos que algo terrible se ocultaba en esa casa. Durante los días siguientes, intenté olvidar lo sucedido, pero no podía. El silbido resonaba en mi cabeza, atormentándome. Tenía pesadillas en las que veía la casa, el altar, el libro. No podía dormir tranquilo. Ramírez estaba aún peor. Estaba pálido, nervioso, asustado. No hablaba con nadie y se la pasaba encerrado en su casa. Un día, simplemente desapareció. Nadie supo más de él. Un mes después de nuestra visita a la casa, recibí una llamada de un compañero que patrullaba la zona. Me dijo que había encontrado algo extraño en la carretera, cerca de la casa del silbido. Es mejor que vengas a ver esto, Vargas, me dijo. No te va a gustar. Con un nudo en el estómago, conduje hasta el lugar indicado. Allí, en medio de la carretera, encontré un cuerpo. Era el cuerpo de Ramírez. Estaba pálido, demacrado, como si le hubieran succionado la vida. Tenía 2 pequeñas heridas en el cuello. Llamé a los forenses. Examinaron el cuerpo y determinaron que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. No encontraron señales de violencia, aparte de las 2 pequeñas heridas en el cuello.
Pero yo sabía la verdad. Sabía que Ramírez no había muerto de un paro cardíaco. Sabía que había sido víctima de algo terrible, algo que se ocultaba en la casa del Silbido. Decidí investigar por mi cuenta. Regresé a la casa, armado con una linterna y una pistola cargada. Entré con cautela, revisando cada habitación, cada rincón. No encontré nada. La casa estaba vacía, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo extraño en el altar. El libro antiguo no estaba. Alguien lo había tomado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién había tomado el libro? ¿Y para qué? Salí de la casa y regresé a la estación. Revisé los archivos, buscando información sobre la casa del Silbido. Encontré algunos documentos antiguos que hablaban de una familia que había vivido allí hace muchos años. Se decía que eran personas extrañas, que practicaban rituales oscuros y que desaparecieron misteriosamente. También encontré una leyenda que hablaba de un vampiro que se alimentaba de la sangre de los habitantes del pueblo. Se decía que el vampiro vivía en la casa del Silbido y que solo salía por la noche para cazar a sus víctimas. Al principio, no creí en la leyenda. Pero después de lo que había visto, después de la muerte de Ramírez, empecé a dudar. ¿Era posible que la leyenda fuera cierta? ¿Era posible que un vampiro viviera en la casa del Silbido? Decidí hablar con la gente del pueblo. Pregunté sobre la casa, sobre la familia que había vivido allí, sobre la leyenda del vampiro. La mayoría de la gente se mostraba reacia a hablar del tema. Parecía que tenían miedo. Pero algunos me contaron historias inquietantes, historias de personas que habían desaparecido misteriosamente, historias de animales encontrados muertos, desangrados. Un anciano me contó que la casa del Silbido estaba maldita. Me dijo que la familia que había vivido allí había invocado a un demonio y que el demonio se había apoderado de la casa. Me dijo que el silbido que escuchábamos era el sonido del demonio, que nos llamaba para atraernos a su guarida. No sabía qué creer. Pero una cosa era cierta, algo terrible estaba sucediendo en la casa del Silbido. Y yo estaba decidido a descubrir qué era. Pasé los días siguientes investigando la historia de la casa, buscando información sobre la familia que había vivido allí, sobre la leyenda del vampiro, sobre los rituales oscuros. Cuanto más investigaba, más me convencía de que algo sobrenatural estaba involucrado. Decidí regresar a la casa del Silbido, preparado para enfrentarme a lo que fuera que se ocultara allí. Llevaba conmigo una cruz de plata, agua bendita, ajos y una estaca de madera. Sabía que eran medidas ridículas, pero no tenía nada más. Llegué a la casa al caer la noche. La luna llena iluminaba el lugar, creando sombras inquietantes. El silencio era sepulcral. Me armé de valor y entré. La casa estaba fría, oscura, silenciosa. Revisé cada habitación, cada rincón. No encontré nada. Estaba a punto de rendirme cuando escuché el silbido. Esta vez, el silbido era diferente. Era más fuerte, más intenso, más cercano. Parecía venir de arriba. Con cautela, subí las escaleras. El silbido se hacía más fuerte a medida que me acercaba al segundo piso. Llegué a la habitación del altar. Allí estaba. Un hombre alto, delgado, de piel pálida y ojos rojos. Vestía un traje negro y tenía el libro antiguo en sus manos. Era el vampiro. Me miró con una sonrisa malévola. «Has tardado en llegar, detective Vargas», dijo con una voz suave y seductora. «Te estaba esperando». Sentí un miedo paralizante.
No podía moverme, no podía hablar, no podía respirar. El vampiro se acercó a mí lentamente. Tengo mucho que contarte, dijo. Y tú tienes mucho que aprender. Levantó el libro y comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran extrañas, incomprensibles, pero sentía que penetraban en mi mente, corrompiéndola. Intenté resistirme, pero era inútil. El vampiro tenía un poder sobre mí. Un poder que no podía comprender. De repente, recordé la cruz de plata que llevaba en el bolsillo. La saqué y la sostuve frente al vampiro. El vampiro retrocedió, siseando como una serpiente. «Aléjate de mí, criatura del infierno», grité, con la voz temblorosa. El vampiro me miró con odio. «No puedes vencerme, detective Vargas», dijo. «Soy más poderoso de lo que imaginas». Arrojé el agua bendita al vampiro. El agua lo quemó como ácido. Gritó de dolor y retrocedió aún más. Aproveché la oportunidad y saqué la estaca de madera. Corrí hacia el vampiro y le clavé la estaca en el corazón. El vampiro gritó de agonía y se desplomó en el suelo, convirtiéndose en polvo. Me quedé allí, temblando, respirando con dificultad. Había vencido al vampiro. Había salvado al pueblo. Pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había visto cosas que ningún hombre debería ver. Había luchado contra un monstruo que solo existía en las leyendas. Salí de la casa del silbido, dejando atrás el polvo del vampiro. Regresé a mi casa, me encerré y no volví a salir en varios días. Cuando finalmente volví al trabajo, renuncié. No podía seguir patrullando la transpeninsular, no después de lo que había visto. Necesitaba alejarme de todo, olvidarme de la casa del silbido, del vampiro, de la muerte de Ramírez. Me mudé a un pueblo pequeño, lejos de la carretera, lejos de la casa del silbido. Intenté empezar de nuevo, pero el recuerdo del vampiro me perseguía. Tenía pesadillas, escuchaba el silbido, sentía su presencia. Sabía que nunca estaría completamente a salvo. Sabía que el mal existía en el mundo, y que a veces nos encontraba. Y yo lo había encontrado en la carretera transpeninsular, en la casa del silbido. Un lugar que siempre estará maldito. Y yo, para siempre, marcado.